Probablemente en algún punto de tu infancia habrás escuchado la frase de los videojuegos te hacen violento. Algo común de escuchar entre personas mayores, periodistas argentinos Dale, Jorge. Dale, ¿qué? Que mates, empieces a matar. Ahí tienes a la mina, matala. A mí, Yo estoy acá. o en algunos casos por políticos y activistas. Y claro, tampoco ayuda a que salgan noticias de integrantes de esos fandoms por cometer atrocidades. Sin embargo, algo que quiero aclarar antes de iniciar el video es que todo no es exclusivo de los videojuegos. También ocurre en las películas o en los libros, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad. Para darle cierto orden al video dividiremos las obras en tres tipos: controvertidos, malinterpretados y malintencionados. El primero tratará de obras polémicas con un fandom que, al menos en su mayoría, sabe diferenciar la realidad de la ficción. La segunda tratará de obras que dejan en claro que no se deben imitar en la vida real, pero una buena parte del fandom admira las actitudes del protagonista. Y la última, bueno, simplemente proyectaron sus fantasías y como mucho usaron alguna excusa para que no los molesten. Quiero permitirme participar en este video para mencionar y cuestionar el criterio con el que juzgamos las obras de ficción. Me inspiré bajo un juego que fue cancelado por incluir incesto en su narrativa. Mucha gente lo llamó enfermizo, basura o incluso afirmando que quien lo jugara comparte la misma moral de los protagonistas del juego. Pero mientras esto ocurría, había otras personas que seguían disfrutando películas donde hay asesinatos, canibalismos y cualquier tipo de violencia, incluyendo los genocidios, sin que eso pareciera convertirlas en asesinos o caníbales. Entonces la pregunta ya no es si el incesto está mal, la pregunta es otra: ¿por qué algunas representaciones ficticias generan un rechazo mucho mayor que otras? Bueno, por cierto, se me olvidó presentarme, soy Ellen y el día de hoy estaré participando en este video. Ahora sí, continuemos. Antes de juzgar una obra, deberíamos darnos cuenta que una obra puede representar algo, condenarlo, justificarlo, romantizarlo o utilizarlo como recurso dramático de la historia. No es lo mismo. Por ejemplo, si en una narrativa aparece un asesinato, ¿significa que el matar está bien? No necesariamente, puede mostrar exactamente lo contrario. Considero que esto es algo que encaja perfectamente con The Coffin of Andel Lele. Si no sabes que este cual es un juego y novela visual de terror psicológico, el cual narra la historia de dos hermanos que están en cuarentena en su apartamento por una presunta contaminación hídrica, que los infectó con un presunto parásito, entre muchas comillas, provocando que a lo largo de la historia sus acciones motivadas por supervivencia no fueran las mejores. En ninguna parte se justifican las acciones que toman estos, pues es notorio que a los protagonistas no se les apremia por sus acciones. Lo contrario, cada vez están más hundidos en su tumba y de allí su título de Coffin, que en español es el ataúd. Como decía la sabiduría de Aristóteles, la tragedia utiliza el sufrimiento para provocar reflexión y una liberación emocional bastante fuerte. No busca que quieras vivir eso, busca que entiendas el conflicto humano. Aprovechando el tema, considero que es importante analizar la diferencia entre la moral y la ética. Mucha gente considera que los dos son sinónimos y que significan lo mismo, pero no es así, pues al diferenciar estas dos nos ayudará a evaluar nuestro entorno junto a sus normas. La moral responde a ¿qué considera correcta mi sociedad? Quiere decir, las normas. Ojo, no hablamos de leyes, sino de la costumbre de tu sociedad. Mientras que la ética responde que ¿por qué deberías considerar esto correcto? Es decir, no consiste en llevar la contraria, sino en reflexionar y justificar nuestras creencias y la de nuestro entorno. Aquí es donde entra nuestro famoso Sócrates con su método socrático, el cual una pregunta conllevaba a la otra, hasta que el individuo se respondía y muchas de esas personas descubrían que nunca habían pensado realmente sobre aquello que defendían. Durante hartas investigaciones metiéndome en fandoms un tanto odiados por su juego, película, serie favorita, me di cuenta que en varias de esas ocasiones la gente se dejaba mucho influenciar de un pastor y las demás hacían de ovejas, siguiendo el paso de esta influencia mayor sin detenerse y razonar el por qué deberían de repetir lo mismo que les predicaban. Solo se limitaban a copiar y a pegar. Esto lo veo como un problema, pues no permite que las personas desarrollen su lado crítico. Hay varios estudios los cuales nos muestran la realidad del ser humano frente a la sociedad. Un experimento hecho por Salomón Asch demostró que muchas personas responden algo que saben que es falso únicamente porque el grupo respondió eso.
Este experimento constaba en contratar una cantidad de 7 a 9 actores, los cuales debían estar en una sala junto al voluntario y decir la respuesta correcta entre varias opciones por turno, siendo el último en contestar el participante. Luego de varias rondas contestando correctamente, en las últimas estos actores empezaron a contestar mal, provocando que el voluntario les siguiera la corriente. Al final el voluntario fue interrogado y les preguntaron el por qué dio sus respuestas mal, si sabía cuáles eran las correctas. El voluntario se limitaba a responder que cedía por el miedo al rechazo, al ridículo o al ver que la gran mayoría elegían esa respuesta equivocada repetitivamente, haciéndolo dudar de su propia percepción. El efecto bandwagon, también llamado efecto arrastre, consiste en si muchas personas creen algo, más personas terminan creyéndolo. Pero a diferencia de Ash, aquí ocurre por la percepción de éxito o popularidad masiva, algo así como que si todos lo dicen, así es. También hay un concepto desarrollado por Robert Cialdini, el cual habla que nuestro cerebro utiliza la conducta de otros como atajo para decidir qué pensar. Así de flojo funciona nuestro cerebro según Robert. Esto debido a que evolutivamente pertenecer al grupo aumentaba nuestras posibilidades de sobrevivir. El espiral de silencio. Teoría de Elizabeth Noel Newman explica el cómo la opinión pública sirve para manipular grandes masas, que esto no es secreto para nadie, causando que las personas que no compartan esa misma opinión escondan sus pensamientos impopulares por miedo al rechazo. El internet potencia mucho este fenómeno y eso explica mucho el por qué mucha gente trata de proteger su anonimato y utilizar plataformas en las cuales puedan hablar de esas opiniones sin sentir presión social, pues si no saben quién eres, no te juzgarán. Si la mente humana es capaz de separar la fantasía de la realidad al ver efectos especiales, ¿por qué asumimos que es incapaz de separar la fantasía de la realidad al evaluar la moralidad de los personajes? Para el consumidor promedio, la ficción funciona bajo un mecanismo psicológico estético muy claro. No es malo consumir este contenido porque operan los siguientes factores, como el pacto de ficción, que es donde el cerebro humano adulto sabe que está ante una simulación protegida. Disfrutar de la trama, la fotografía, la música o el dilema moral de un villano tal como Walter White no significa validar sus actos, significa apreciar el conflicto humano, significa que la ficción es un laboratorio seguro para explorar la oscuridad humana sin sufrir consecuencias reales. Y luego tenemos el mecanismo de catarsis, que desde la época de Aristóteles se sabe que el arte trágico o violento permite al espectador purgar emociones reprimidas de forma segura y pasiva, funcionando muchas veces como un aliviador de tensión, no como un manual de instrucciones. Entonces, ¿por qué existe un porcentaje de personas en las que sí hay una desviación de la conducta por el consumo de este tipo de contenido? En este punto me veré en la obligación de meter un poco de criminología para responder a la pregunta. La criminología explica que el contenido audiovisual nunca es la causa única o una causa eficiente de un crimen, sino un factor precipitante. En ese pequeño porcentaje de la población donde sí hay una desviación de la conducta e inspiración a delinquir, ocurren fenómenos específicos, como por ejemplo la vulnerabilidad psicológica o un entorno hostil más un consumo de ficción sin filtro estético causando una desviación de la conducta. Toca tener en cuenta que la vulnerabilidad psicológica y trastornos de la personalidad es un factor importante dentro, pues es el medidor que cataloga la vulnerabilidad de una persona psicológicamente, es decir, el que tan fácil es quebrar su psiquis. Las personas que replican actos de ficción suelen presentar rasgos preexistentes de psicopatía, trastornos del control de impulsos y desconexión empática severa. También existe la teoría del aprendizaje social, la cual propone que los humanos aprenden por imitación. Si un individuo crece en un entorno real de negligencia, aislamiento, violencia y encuentra en la televisión un criminal que obtiene poder, respeto y riqueza, este personaje se vuelve su modelo a seguir. Para concluir este capítulo, el consumir ficción no te convierte en criminal o en una persona antiética de forma automática, porque tu brújula ética y tu juicio crítico están intactos. Disfrutas de la historia, no del daño real. Sin embargo, en la criminología se reconoce que la ficción puede ser un plano arquitectónico, que un individuo con una mente ya fracturada podría utilizar para construir su propio delirio. La obra inspira la forma del crimen o sus actos inmorales, pero la motivación de cometerlo ya estaba planteada en el individuo. El desarrollo del género comenzó con la literatura gótica de los siglos XVIII y XIX.
donde la ficción gótica temprana suele presentar un narrador poco fiable que experimenta horribles manifestaciones de sus miedos psicológicos. ¿Y por qué menciono esto? Porque la gran mayoría de estas obras de las cuales hay quejas y son juzgadas son de este grupo de temáticas. El terror psicológico surge de nuestra propia mente y emociones, explotando la vulnerabilidad humana. Casi nunca busca entretener únicamente, busca incomodar, la ansiedad, la culpa, repulsión, asco. Busca obligarte a mirar aquello que normalmente evitarías. Por eso muchas obras utilizan temas extremos, no para celebrarlos, sino porque funcionan como herramientas para explorar personajes y conflictos internos. Una obra se debería de juzgar por lo que intenta comunicar, cómo trata ese tema, qué consecuencias muestra, qué emociones intenta provocar, qué función cumple dentro de la narrativa. Una obra puede hablar sobre el peor crimen imaginable y aún así condenarlo, y otra puede hablar de algo aparentemente menos grave mientras lo glorifica. El juicio no debería depender únicamente del tema, sino del tratamiento que recibe. What are you doing? Would you like to sign my petition? No. Would you please sign my petition? No. Look, just sign the stupid petition. I've got stuff to do. Why are you turning red? Sign my petition, damn it. No. Si no lo has jugado, probablemente lo hubieras visto constantemente en ofertas de Steam. Incluso en la plataforma GOG lo estuvo regalando en 2025 a manera de protesta por la polémica de Collective Shout. Sin embargo, hablaremos de ello más tarde. Aunque este juego ya ha salido hace más de 20 años, no ha sido exento de polémicas, sobre todo por su violencia extrema, humor negro, estereotipos en absolutamente cada personaje y otros actos tan grotescos como absurdos que hicieron que el juego fuera prohibido en países como Nueva Zelanda, Australia y Alemania. Aunque en Estados Unidos no fue prohibido, no se salvó de numerosas críticas, sobre todo porque en esa época se estaba debatiendo sobre la violencia en los videojuegos, en especial por lo mediática que fue la masacre de Columbine. Algo a destacar de ese juego es que, aunque la gracia del juego sea aprovechar toda la violencia que este te ofrece, puedes pasártelo sin herir a una sola persona, siempre y cuando sea lo suficientemente paciente. Vendría siendo como si en Undertale todos los consideran en hacer la ruta genocida sin saber que existe la pacífica. Casi todos los videojuegos de Rockstar han sido señalados por su violencia. Sin embargo, el que se lleva la corona de la infamia dentro de la compañía es Manhunt, al igual que Postal 2 salió en 2003. En esta saga, Rockstar experimentó las mecánicas de sigilo, en consecuencia, la trama y mecánicas se alejan del estilo frenético y arcade de los GTA. En su lugar, prefirieron ofrecer una gama de animaciones brutales al acabar con cada enemigo. De igual manera, también hubieron regulaciones y prohibiciones. También hubo un trabajador de Rockstar que describió el desarrollo del videojuego como incómodo y afirmó que había tanta violencia realista que sintió que estaban cruzando una línea. También se puede hablar del asesinato de Stephen Bakira cometido por Warren LeBlanc en la ciudad de Chester en Inglaterra. En un principio creció la creencia que el asesino se inspiró en Manhunt ya que tenía una copia. Sin embargo, la investigación fue inconclusa ya que no se determinó una relación directa entre el videojuego y el asesinato. Aunque Rockstar hiciera un juego extremadamente violento y asimismo una secuela, sus entregas más famosas y sobre todo la de este siglo demuestran que sus títulos son más que simplemente violencia. Son una de las pocas empresas que van más allá del negocio y entregan historias y una atención al detalle impecables. Además, como si fuera un toque de ironía, realizaron un videojuego de tenis de mesa para comprender el uso de su motor de videojuegos Rage. De sucio esta mierda. ¡Lo sabemos, lo hablamos! Lo más probable es que escucharan de este libro y su polémica por el segundo capítulo de la 14ª temporada de South Park, donde los niños lo leen esperando todo tipo de cosas, pero por su afán se decepcionan y solo perciben lo molesto que es el protagonista. Y sí, el asesino de John Lennon, McDavid Chapman, empezó a leer el libro justo después del acto. Al parecer no hay obra que no tenga un asesino. A diferencia de los dos videojuegos nombrados anteriormente, el libro no demuestra violencia, sino que toca temas más serios que para la época fueron controversiales, como la frustración, la crítica a la sociedad adulta, la soledad y la depresión. Es probable que si hubiera salido en nuestros tiempos no sería considerado obsceno. Entonces se podría considerar que su mayor aporte fue ser el pionero y abrir la posibilidad de no ser un limitante a lo socialmente aceptado. Mata a John Lennon. Mata a John Lennon. Mata a John Lennon. Mata a John Lennon. Oye, papá, ¿dónde vive John Lennon? John Lennon está muerto, Boris. ¡Oh, diablos! Necesito más espermatozoides.
Jesse. Para muchos es la mejor serie de la historia y para muchos otros es buena, pero odian a los fans por ser tan molestos. La serie gira en torno a Walter White, un profesor de química que al ser diagnosticado con cáncer tomó la decisión de meterse al mundo del narcotráfico, en donde entre la malinterpretación recae en las justificaciones que hace una buena parte del fandom a las atrocidades que comete Walter durante toda la serie, y como esos mismos tratan a Skyler como el origen de todos los problemas. Incluso el creador de la serie, Vince Gilligan, ha expresado rechazo a esas actitudes, y bueno, solo hay que darse cuenta que Walter era un narcotraficante y lo hacía únicamente por gusto, mientras que Skyler vivía con el miedo constante de ser asesinada junto a su familia o que el gobierno le arrebatara todo lo que tenían, que por cierto terminó pasando. Seguramente habrás visto imágenes motivacionales con escenas de esta película. Sin embargo, todo el filme demuestra la degeneración del protagonista y la gente que lo rodea, principalmente por prostitución, orgías, consumo de drogas, estafas y un largo etcétera. Viendo la película y comparando las imágenes relacionadas a esas en internet, asumo que la mayoría de personas no se vieron la película y solo se quedaron con el título, DiCaprio y un par de escenas. No obstante, algo que deja en claro la película, además de la poca justicia aplicada a Jordan Belfort, que por cierto es el que se inspiraron para hacer la película y que hizo la biografía, es que el dinero no lo es todo. Al final terminó siendo un hombre que, a pesar de seguir siendo rico y pasar unos pocos años en prisión, terminó solo, tanto por sus 2 divorcios como por supuesto un amigo que lo traicionó. Caso similar a lo ocurrido con los fans del Lobo, solo que en vez de ser imágenes sobre finanzas, hay clips donde sobresaltan la masculinidad. Sin embargo, la película no tiene nada que ver con lo que sucede en TikTok. La película es una crítica a la superficialidad de la sociedad, como que Bateman y sus compañeros son prácticamente clones que compiten con cosas idénticas como sus tarjetas de presentación o sus corbatas. Asimismo, impide a la persona tener una personalidad y hace que Bateman explote y empiece a mostrar su lado psicópata. La película usa estas dos bases que mantienen al protagonista en libertad, pero en vez de aliviarlo solo lo frustra más. ¿Recuerdas que los llamé clones? Bueno, el propio Patrick cree que confundió a Paul con otra persona porque su abogado afirmó que estuvo cenando con él en Inglaterra. Igual para los supuestos fans de esta película no importa porque miren lo sigma que se ve Bateman caminando con auriculares y funk de fondo. Los ojos, chico. Nunca mienten. Seguramente sí se vieron esta película, pero la entendieron con las patas, sobre todo por la trayectoria de Montana desde su exilio hasta convertirse en un millonario y su famosa frase de What is yours. Pero si por el contrario la película te empezó a incomodar después de la canción de Push It the Limit, te felicito, si entendiste el punto de la película. Si por casualidad alguien llega a la cima, termina en la paranoia, locura y en una inminente caída. No es un mal pensamiento de querer tocar la cima empezando desde abajo. Sin embargo, el camino de Tony está lejos de ser correcto, no solo por implicaciones morales o legales, directamente es una sentencia de muerte. ¿Recuerdan que en algún momento hablé de algo llamado Collective Shout y que estuvo envuelto en una polémica entre ellos, los procesadores de pagos electrónicos y Steam? Bueno, este juego es el origen de todos los problemas. Una novela visual 3D donde tocaba temas como el abuso o el incesto con fines pornográficos. No hay mucho que destacar al respecto. La desarrolladora simplemente expresó que es un videojuego. Aunque las cosas se enfriaron, gran parte de la comunidad se preocupó por lo que sucedió, porque ese día fueron esos juegos polémicos, pero dejaba las puertas abiertas a que poco a poco cualquier juego sería censurado por las exigencias de terceros. Al igual que No Mercy, también es una novela visual porno altamente explícita, solo que a diferencia del antes mencionado, no tuvo tanto alcance mediático, principalmente porque el juego solo era conocido en Alemania y no estaba a la venta. Según los creadores, es una crítica al gobierno alemán y podría ser en parte cierto, pero si esa fuera la única intención, no le hubieran dedicado gran parte del desarrollo a mostrar escenas explícitas con lolis. Aunque el juego tenga finales alternativos donde, dependiendo de sus acciones, permites que el protagonista termine o no en esas actividades, la sensación y lo antes mencionado dan a entender que lo hicieron como escudo. ¡Cuties! ¡Pongan cuties!
quiten pinche Tarantino, pongan Cuties, hijos de su puta madre. No tengo intenciones de ver esa película. Digo, literalmente son niñas perreando. Aún no llego a los 100k para que me llamen fan de Cuties. Para no dejar eso tan corto, hay que cerrar el ciclo de Call of Duty Child. Resulta que después de la controversia con Steam, se descubrió que la organización defendió Cuties. ¿Pueden creerlo? El mismo organismo que censuró videojuegos defendió una película con niñas reales. Según lo que leí respecto a esto fue porque la interpretación que le dieron a la película fue una denuncia a la hipersexualización en el internet. Pero digo, hay mejores formas de hacerlo que con esa película. Algo que podemos aprender tanto los que odian ese tipo de historias como los que la defienden es que, aunque existan locos que quieran o terminan imitando a los protagonistas, no es necesariamente una garantía de que todos los fanáticos son como esos pocos. Sin embargo, siempre habrán otros que se limiten a proyectar sus fantasías y usen el mismo argumento para intentar convivir con los demás. Al final, los seres humanos somos complejos, y si eres lo suficientemente maduro, puedes disfrutar esas obras y seguir siendo una persona funcional. O por el otro lado, te pueden desagradar, pero no necesariamente debes prohibirle a los demás acceder a ello. ¿Por qué? ¿En dónde trazaremos la línea entre lo inmoral y la censura?